La alfabetización como política educativa. Así se llama este panel en el auditorio de Tigmas en la Feria del Libro. Estamos con Silvina Girtz, que tiene un currículum. Ahora la tablet se me hizo algo raro, pero tiene un currículum que es muy largo. Yo voy a mencionar un par de cosas nada más. Es secretaria de Políticas Educativas de La Matanza, pero es doctora en Educación, con un máster en Ciencias Sociales, licenciada en Ciencias de Educación, profesora. Tiene 26 libros publicados y más de 40 artículos en revistas científicas con referato. O sea, hay un trabajo muy grosso detrás. No hace falta que lo diga, ya la conocemos. Pero además ha sido profesora titular en universidades, ganó la beca Guggenheim. Hay de todo aquí como para hablar. Así que nos vamos a dar un gran gusto. Gracias por estar en el auditorio de Tigmas. Un placer, Patricio, y gracias por los elogios. No, yo no hice nada, leí nada más que tu currículum, así que yo ahí, pero bueno. Quería comenzar con la idea de preguntarte por este tema que está tan urgente en agenda, que muchos han dicho acá lo bueno y lo malo de que esté urgente en agenda, la alfabetización y la fluidez lectora. Quería preguntarte por la escena de lectura en el aula. Arranquemos por ahí, si querés. ¿Cómo es esa escena? ¿Cómo te imaginás que debería ser la escena de lectura en el aula? Mira, primero depende en qué nivel estés. O sea, una escena de lectura es muy distinta en el nivel inicial, en donde hay escenas de lectura cuando las y los docentes les leen cuentos a los chicos o aún cuando les cuentan cuentos a los chicos, porque la alfabetización empieza en el nivel inicial. Es lo que se denomina la alfabetización temprana, y es un proceso de alfabetización muy importante el que se da en el nivel inicial. Y esas escenas me las imagino así, me las imagino cuando los chicos reconocen sus nombres en el aula para colgar la mochila y el saco. Seguramente acá tenemos algunas docentes de nivel inicial y nos van a poder contar mejor, pero esas escenas uno se las imagina. En el nivel primario, siempre también en el nivel inicial, imagino escenas en donde los chicos tengan libros. Y en ese nivel inicial, imagino escenas en donde los chicos distingan las letras de los dibujos, sigan la historia a través de las ilustraciones, puedan distinguir algunas palabras, pero sí imagino un nivel inicial también con muchos libros, y en donde también en las familias y en las casas, cuando se pueda, se le lean cuentos a los chicos. En la primaria, por supuesto, uno se imagina un primer grado muy emocionante y distinto de lo que es un sexto o un séptimo, dependiendo de la jurisdicción en donde estemos, pero en los primeros grados uno imagina un aula con libros, con los libros de lengua, de prácticas del lenguaje, con libros de literatura, en donde los chicos están dando sus primeros pasos en la lectura. Y ya en sexto grado o en séptimo uno imagina a los chicos todos con libros nuevamente en el aula, con libros impresos especialmente en la primaria, pero ya leyendo textos con una cierta complejidad, entendiendo, por ejemplo, en la historia argentina, ¿por qué aparece el 9 de julio? ¿Cuáles son las causas externas que producen, digamos, la independencia de nuestro país? Las causas internas, con libros con lectura y con debate. Y en todos los casos imagino la posibilidad de una lectura, digamos, individual, pero también de una lectura en voz alta, y distintos tipos de lectura, ya en la primaria también con otra lengua. Y por supuesto en la secundaria, interpretación de textos, ya textos, ya es lo que sería, digamos, uno tiene la alfabetización temprana, la alfabetización inicial, y ya en secundaria una alfabetización avanzada, en donde los textos son complejos, donde se leen directamente historiadores argentinos, literatura más compleja, tanto de cuentos como de novelas, textos informativos, y por supuesto después está la alfabetización académica. ¿Por qué libros? En todo caso te hago una doble pregunta.
¿Qué competencias se desarrollan con el libro y qué competencias se desarrollan de lectura o no solamente de lectura? ¿Qué competencias se desarrollan con la lectura digital? A ver, yo creo que tendríamos que como erradicar la idea de la O, libro impreso o libro digital, pantalla o. Creo que la I, digamos, es el punto clave, es texto impreso y libros digitales. Tenemos que convivir. Ahora, en primaria, según investigaciones, digamos, internacionales, lo que se muestra es que los chicos aprenden mejor con el libro impreso, que no sucede el mismo proceso ya en secundaria. Pero sí es importante que conviva el libro impreso y el libro digital. Ahí hay un pasaje, porque el libro impreso te obliga a una secuencia, que el libro digital vos podés saltearlo, podés manejarlo, tenés que tener interiorizada, ¿no? la secuencia para poder seguirla. Entonces es muy importante esta convivencia, pero sí, lo que siempre digo, en estos momentos en donde todos, digamos, si hay una proclama para mejorar la alfabetización en la escuela, por un lado, tener en cuenta estos procesos de alfabetización que van desde la alfabetización temprana hasta la alfabetización académica, pero son procesos muy distintos, muy diversos, y que uno no puede estar enseñando lo mismo en primer grado que en sexto año de la secundaria. ¿Se entiende? Y por otro lado, que para que se produzca cualquier proceso de alfabetización hay una condición necesaria, que es la presencia de libros en la primaria y en el nivel inicial de libros impresos. En la secundaria se tienen que sumar los libros digitales. Si pudiera haber libros digitales desde el nivel inicial, sería ideal, como condición necesaria para que se produzca el proceso alfabetizador. Yo siempre hago una comparación muy sencilla y digo, ¿vos podrías enseñarle a un grupo de chicos a jugar al fútbol sin pelota? Ya no hablamos de la calidad de la pelota. Sin pelota se puede jugar al fútbol y no. ¿Y por qué creemos que se puede alfabetizar y hacer que los chicos comprendan lo que lean si no tienen ya no un libro, sino varios libros, que sean por un lado libros de las bibliotecas de las escuelas, pero por otro lado que sean libros que ellos puedan llevar a la escuela y llevar a sus casas, ¿no? Los libros de la mochila, los famosos libros que van y vienen como algo clave y como una condición sine qua non. Y esto lo digo porque muchas veces cuando pensamos en políticas educativas, y justamente el título es la alfabetización como política educativa, nosotros necesitamos entender que los problemas de los modos de enseñanza, de las estrategias, tienen que tener antes esta condición necesaria, que es la presencia de libros, que es la cultura del libro, y ahí sí ya hablo tanto del libro digital como el libro impreso. Digamos, sin lo cual es muy difícil iniciar procesos alfabetizadores. Después hablamos de capacitación docente y vemos el tema, digamos, de los métodos. Yo soy una ferviente promotora de la libertad de elección de métodos de enseñanza. Creo que cada docente tiene que poder decidir qué método, pero sí la presencia del libro. Es muy difícil cuando no hay libros. Hay una cuestión clara en la Argentina, que es, tenemos una Secretaría de Educación que regula al país, pero que no tiene las escuelas, porque las escuelas dependen de cada provincia. El federalismo de la Argentina hace eso. Y los municipios dialogan con provincia. Las escuelas están en un municipio, pero las escuelas pertenecen a la provincia. Entonces, estos desafíos que estamos hablando sobre alfabetización, enseñanza, etc., finalmente en tu rol, estando en Matanza, en un rol, es un rol raro, porque vos estás ahí, cerca de las escuelas,
pero la política viene desde arriba, desde la provincia. ¿Cómo se da ese diálogo? ¿Cómo se da con las escuelas y también cómo se da hacia arriba? Mira, en general siempre se dio fue un diálogo muy fluido, es un diálogo muy fluido. El municipio de La Matanza, los municipios en general colaboran con las políticas educativas de las jurisdicciones y el Ministerio Nacional tiene que coordinar para que haya un piso común, digamos, ¿no? Hasta el año pasado se entregaron libros a nivel nacional en modalidad 1 a 1. Este año Matanza, que hace 9 años viene entregando a cada chico sus libros de matemática, de lengua, de sociales, de naturales y de inglés, y en el nivel inicial libros de literatura, que en general eran de una colección de la Universidad de Buenos Aires, de UDEBA, de la colección del Chiribitil, 2 libros por chico por año y tratamos que nunca se repitan los títulos. Sala de 3 tiene distintos títulos y los libros son elegidos por las inspectoras y los inspectores de La Matanza, que esto también es muy importante porque es muy difícil elegir los libros desde el escritorio y siempre hay muy buen trabajo y colaboración. Y este año la provincia nos entregó libros de lengua para algunas localidades, pero en general es un diálogo donde nunca tuvimos problema. Imagínate que, bueno, primero el intendente, ahora el intendente toman la decisión de entregar a cada chico los libros que en el mercado serían onerosos para las familias, y la verdad que son muy bien recibidos por los papás, las escuelas, y el diálogo siempre fue, nunca tuvimos, no te diré al revés, siempre es bienvenido que los municipios colaboren. Cuando hablamos de alfabetización, y por ahí podemos meternos bien en ese tema en la siguiente pregunta, pero cuando hablamos de alfabetización, hoy también se habla de multialfabetización, una alfabetización que indudablemente tiene a esto en la mano. ¿Ustedes cómo trabajan esa multialfabetización? Estamos hablando de los libros, pero también decías, hay que convivir con las pantallas. Bueno, por ejemplo, en el municipio también desde hace varios años se inicia la alfabetización digital en la sala de 3, 4 y 5, y el municipio, entre otras cosas, colabora en la entrega de aulas digitales. Entonces, todos los jardines, digamos, de La Matanza tienen netbooks y tienen computadoras para poder trabajar, no en modalidad 1 a 1. En realidad la modalidad 1 a 1 se recomienda más en secundario, o se recomienda privilegiar, digamos, la secundaria, pero sí, lo que vos decís es muy importante, porque la alfabetización digital tiene que empezar en el nivel inicial, si no, lo que generamos es una enorme desigualdad entre aquellos chicos que por poder económico, por capacidad adquisitiva, tienen tabletas o acceden a dispositivos tecnológicos desde chiquitos y los que no. Entonces esto nos parece clave, iniciar, la pregunta es muy pertinente, desde el nivel inicial, y de hecho en Matanza este círculo virtuoso cierra con la conformación de un centro universitario en la zona de González Catán, que está vinculado a la formación universitaria en nuevas tecnologías. Entonces, programación, página web, TICs para pymes, son algunas de las carreras que se dictan. ¿Cómo trabajan el tema de la alfabetización, pero ahora sí yendo a esta cuestión en la que sabemos que 46% de los chicos de tercer grado tienen dificultades grandes para comprender un texto, una estadística que surge de un análisis de Argentinos por la Educación y que ha llevado un compromiso de todas las gobernaciones a generar un plan nacional de alfabetización? Estuvo el otro día aquí el secretario de Educación Nacional justamente hablando de ese tema. En el caso de ustedes, ¿cómo lo llevan adelante, también con el plan provincial, y cómo lo miden? Voy a toser, te pido disculpas, pero voy a sacar el micrófono. Adelante. Bueno, mira, a ver, nosotros, primero, hay datos que a mí siempre me parece importante complementarlos, ¿no? Porque cuando vos mirás, por ejemplo, las pruebas Aprender en sexto grado, baja el porcentaje de chicos que están en los niveles más bajos. Y lo mismo pasa con la CERCE, ese 46% es de unas pruebas del 2019. Sí. Claro, cuando vos mirás
la CERCE para sexto grado, el porcentaje en lengua de comprensión lectora en sexto grado baja al 21%. Entonces, a mí me parece algo interesante es estudiar qué pasa, digamos, que por ahí, digamos, los chicos toman más tiempo, necesitamos ver cómo se pueden acelerar esos procesos de alfabetización y ahí claramente hay que trabajar con el nivel inicial, salas de 3, 4 y 5, pero profundizando, creo yo, la entrega de libros y a partir de allí la capacitación con los docentes. ¿Por qué? Porque en las pruebas TERCE, que son las anteriores, lo que mostraba esas pruebas es que un gran número de estudiantes no poseían libros en el hogar, pero a su vez las pruebas mostraban que aquellos estudiantes que poseían libros sacaban entre 10 y 50 puntos más. Entonces, cuando hablamos de una primer política de alfabetización, tiene que ser esta entrega de libros uno a uno de la que te hablaba antes. Y me parece que esa política, por supuesto, está la entrega de libros. Después hay que garantizar que los libros se usen. Son libros didácticos que se entregan a los estudiantes y a los docentes. Y nosotros a los docentes les entregamos los libros que acompañan a los estudiantes, ¿no? Que son libros que tienen algunas secuencias didácticas, algunos recursos específicos. Bueno, y me parece que es muy importante trabajar a partir de cómo se usa ese libro. Porque una vez que llegan, los libros tienen que ser utilizados. Uno no puede dar por hecho que se usan. Hay que promover. Entonces, por ejemplo, en el mes de febrero, cuando se inicia, antes del inicio de las clases para los chicos, pero con la vuelta de los docentes, nosotros trabajamos muy fuertemente en el municipio en la capacitación de los docentes, en las áreas de lengua, de matemática, de inglés, de sociales y de naturales, pero a partir de este recurso tan importante que es el libro. Y también se entregan libros en la secundaria, libros impresos que, bueno, vienen a complementar acá el trabajo con la alfabetización digital, que es clave. Pero todo febrero lo dedicamos a un trabajo muy fuerte de formación de los docentes para el uso de estos libros, y por supuesto no es el uso del libro en sí mismo, sino los contenidos, ¿no? Para enseñar mejor los contenidos que, digamos, que marcan los diseños curriculares y que los libros vienen a apoyar, ¿no? Hablábamos de las pruebas CERCE, que son del 2019, pero las PISA de 2022 también dieron resultados por debajo de lo esperado. Las Aprender están ahí. ¿Ustedes hacen pruebas, aunque sean a nivel muestral? No. Porque, digamos, las pruebas requieren una estructura, no es sencillo, pero sí, digamos, los docentes en algunos casos acceden a los resultados de las pruebas Aprender de sus escuelas y en algunos años se han publicado, en el año 2018, se publicaron los resultados por distrito y se publicaron los resultados de La Matanza de las pruebas Aprender y estaba un poco por arriba del promedio nacional y por arriba del promedio provincial en los resultados. Y hoy por hoy, ¿cuál es el criterio para saber que lo que ustedes están llevando adelante funciona? Más allá de las capacitaciones en febrero y los libros, ¿cómo sabes vos, cómo tomás el pulso de las aulas? Bueno, en general ahí recurrís a las pruebas nacionales, a los resultados que te entregan la nación a nivel provincial y a los resultados desagregados por escuela, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, también hemos hecho un estudio de monitoreo del programa con la Universidad de Lanús, que está publicado en la página de la Universidad de Lanús, que lo hizo Nerio Neirotti, que es un especialista en evaluación de programas sociales, para hacer un monitoreo externo, digamos. Necesitábamos tener una evaluación que no sea la propia, ¿no? Porque, bueno, por obvios motivos uno no puede ser juez y parte. Así que recurrimos, la universidad tiene los resultados, son públicos y nos parece clave. Estamos 100% de acuerdo y estoy muy de acuerdo con esta necesidad de ir monitoreando los avances y los resultados.
te saco un poco, te voy a poner un compromiso, vos también podés decirme, che, no, pero digo, sentirte libre, pero te saco un poco de la parte de alfabetización y ya que te tenemos aquí, quería hacerte un par de preguntas sobre otros espacios Adelante. de la educación. Y cuando digo, che, no, es que por ahí, como no hablamos de esto, por ahí los datos los tenés y hay que buscarlos, etcétera. Pero sí quería preguntarte, en un momento hablaste de robótica, sí quería preguntarte por esa educación, la educación digital, la educación en STEM. ¿Cómo llevan adelante esa parte con los estudiantes de primaria, de secundaria? Me encantó. Mejor no me podías, pero parece que era... Porque me olvidé de decir que en Matanza todos los años entregamos tanto a las escuelas secundarias como a las primarias kits de robótica y tenemos un centro que se llama CIDLAM en donde capacitamos permanentemente a las escuelas justamente en temas de programación, en temas de... Y hacemos 2 ferias. Una feria de integración en donde se trabaja, las escuelas técnicas muy especialmente trabajan en el armado de dispositivos tecnológicos para escuelas especiales, con la colaboración de las escuelas especiales, y la feria de ciencia que se lleva a cabo la segunda mitad del año, y ahí los chicos muestran los resultados de lo que hacen en materia de robótica, de programación, pero muy especialmente robótica, así que parece que lo hubiéramos programado, aunque no. Acá tenemos un espacio justo del mundo maker. ¿Cómo están trabajando con estos modelos? Con modelos de aprendizaje basado en proyectos, aula maker. ¿Qué experiencias tienen? Bueno, en robótica trabajamos con estos modelos. En robótica trabajamos mucho con estos modelos y la verdad que nos parecen clave a la hora de desarrollar nueva tecnología. Los chicos de Matanza, por ejemplo, han desarrollado, sillas para los chicos que no tienen la movilidad, que tienen un costo muy inferior, pero muy inferior a las que se compran en el mercado. Han desarrollado cubiertos con características especiales para los chicos con problemas de motricidad. Y cuando nosotros entregamos tecnología, muchas veces también entregamos un kit adaptativo para aquellos chicos que, justamente tienen algún problema de motricidad y demás. Pero te agradezco la pregunta, al revés, no solo no te voy a decir que no, sino quiero contar porque vos lo dijiste al principio, en un mundo como el de hoy, que es una sociedad del conocimiento y una sociedad de la información y una sociedad de la tecnología, dejar la alfabetización digital de lado es llevarnos a una educación que no se va a corresponder con las necesidades de hoy. Y, por ejemplo, un punto clave cuando uno alfabetiza digitalmente es pasar de tener ciudadanos que sean consumidores pasivos a ciudadanos que sean consumidores inteligentes y productores de nuevas tecnologías. El primer punto es formar ciudadanos inteligentes y críticos en el uso de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, en el juego de videojuegos. Porque los videojuegos tienen conceptos atrás, tienen una ideología atrás y es muy importante que los chicos sepan cuando entran a Instagram cómo son los algoritmos que te acercan una información y no otra. Entonces, esto es clave y al mismo tiempo necesitamos en un país como el nuestro poder formar productores de nuevas tecnologías y para eso tenemos las aulas digitales en el nivel inicial, robótica en primaria y secundaria y este Centro Universitario de la Innovación que forma especialmente en tecnologías y en salud en González Catán. Pero te agradezco lo de robótica porque me lo estaba salteando. Bueno, gracias. Vos sabés que en todas las entrevistas, esto es una observación y podés no coincidir conmigo, pero en todas las entrevistas que hemos tenido acá, cada vez que sale la inteligencia artificial como tema, siempre digo, qué lástima, para decirlo más elegante, qué lástima que estemos hablando sobre alfabetización cuando deberíamos estar pensando en tener esto ya como un piso y estar pensando en inteligencia artificial. Exactamente. Y es clave y hay que trabajar con la inteligencia artificial y no a pesar, y también entendiendo que la inteligencia artificial está dando los primeros pasos en el desarrollo, ¿no? Pero
digamos, los teóricos que trabajan estos temas, como Harari, lo que te dicen es, bueno, es la primera vez que lo que sucede es que las máquinas van a van a pensar por sí mismas, van a tener una autonomía de pensamiento. Y esto tenemos que ver muy claramente, y es un riesgo en este punto, y estos teóricos, digamos, de la inteligencia artificial y demás, de las tecnologías como Harari, lo marcan muy fuerte y dicen, bueno, ojo, no ojo, porque el desarrollo es el desarrollo, esto va a seguir, pero cómo lo pensamos, cómo lo vemos, cómo lo trabajamos. Y de hecho yo siempre recomiendo a los docentes que les hagan preguntas a los chats de inteligencia artificial. Por ahí el más conocido es el GPT, pero hay, digamos, muchas aplicaciones de inteligencia artificial. Y van a ver que todavía en educación algunas preguntas que se hacen todavía están en un estado bastante primitivo. Pero algunas otras preguntas las contestan casi mejor de lo que podríamos contestar nosotros. Pero lo interesante es que la inteligencia artificial se alimenta, digamos, de lo que recibe. Y entonces hay bibliografía a la que todavía no accede y, digamos, temas que todavía no trabaja, pero que cada vez va teniendo un desarrollo más profundo y hay que empezar a trabajarlo. Muy especialmente en secundaria, pero como vos decís, y quiero, ojalá solo tuviéramos que estar pensando en cómo trabajamos, digamos, bueno, no solo, pero entre otras cosas, y no pensar en la alfabetización, digamos, avanzada, porque yo creo que el punto a trabajar, porque ya las pruebas PISA, a diferencia de las CERCE, las PISA se toman a chicos de 15 años, las CERCE tercero y sexto grado, digamos, ya la alfabetización avanzada, digamos, debería estar deberíamos tener mejores resultados, pero bueno, para esto, esta condición necesaria que damos por hecho muchas veces no está en las escuelas, no está en las aulas, y sobre esto tenemos que bregar. ¿Para qué? Para que estos acuerdos generales que tenemos, estas proclamas a las que todos suscribimos, la necesidad de fomentar y de profundizar la alfabetización temprana, inicial, avanzada y académica, puedan sucederse a través de un cómo. ¿Cómo? Con la presencia de libros en las bibliotecas, de libros en los chicos y de tecnología. Porque ya en la secundaria, la modalidad 1 a 1, o sea, que los chicos accedan a la tecnología, es clave. Y vos me preguntarás por qué. ¿Por qué insisto tanto? Porque, por ejemplo, ¿no? Un profesor que no tiene, los chicos no tienen sus libros de matemática, tiene que copiar un maestro. Yo soy de base, aunque no le maestra. Entonces vos copias el problema en el pizarrón. Después los chicos tienen que copiar el problema en el cuaderno para cuando te das cuenta, y sobre todo si estás en los primeros, se te terminó la hora y no pudiste enseñar matemática. Entonces los libros son para eso, son para que la maestra pueda decir, hagan los deberes de tal página y los chicos lleven los libros a las casas y los tengan como material de apoyo. Ganás mucho tiempo escolar. Y también otra condición que quiero señalar es el tiempo. Porque cuando uno mira los resultados de las evaluaciones, tiene que mirar cuántas horas de clase tienen los países que mejores resultados tienen, medido en horas, no solo en días. De hecho, técnicamente se mide en horas. Te hago la última pregunta, ya estamos casi en tiempo, pero quiero aprovecharte sacándote de nuevo de alfabetización. Me encantó ir al terreno de lo que es la alfabetización digital porque es tan importante como la alfabetización. Una de las claves que tienen los municipios en educación es la generación de educación para el trabajo. Muchísimos todo el tiempo están pensando cómo se articula o de qué forma la escuela puede acompañar a las empresas o a las compañías que rodean al municipio. ¿Cómo es la articulación para el trabajo o la educación para el trabajo? ¿Cómo es esa articulación que están desarrollando en La Matanza? Bueno, nosotros una práctica que tenemos que justamente ahora la estuvimos viendo con mi equipo son las prácticas profesionalizantes, que son prácticas que hacen chicos de los últimos años, del último año, en distintas... Acá en Capital se llama la CAP.
Claro, bueno, y ahí se llama, y son prácticas que hacen en toda la provincia, no es algo, no es un programa específico del municipio, pero el municipio articula con empresas, con otras secretarías dentro del propio municipio, y los chicos vienen a hacer las prácticas y se les da una beca a esos chicos para que puedan, digamos, costearse la movilidad, entre otras cosas. Y después, por ejemplo, en este Centro de la Innovación de González Catán, estamos haciendo convenios con distintas empresas, tanto de La Matanza como de fuera de La Matanza, para que los estudiantes, por un lado, puedan hacer prácticas, pero también las empresas que muchas veces necesitan programadores, porque de hecho faltan programadores y especialistas en tecnología en nuestro país, puedan ir, digamos, o acceder a puestos de trabajo en esas empresas. Así que también es un punto clave, porque tiene que haber una relación entre, digamos, el sistema educativo formal y el mundo del trabajo. Silvina Vick, secretaria de Políticas Educativas en La Matanza, quiero agradecerte que hayas estado en nuestro auditorio y este aplauso es para vos. Muchas gracias.